Bienvenidos al podcast del Camino del Corazón. Mi nombre es Loli Cabra, soy coach, soy madre de un hijo con autismo severo y ya sabéis que en este espacio donde comparto desde libros hasta entrevistas con el fin de aportar pues más valor y dar recursos y herramientas a cualquier persona que nos escuche, pero siempre digo que para dar un poco más de hincapié a estas familias que están con hijos con autismo o con discapacidad por el recorrido que yo también he compartido, ¿no? En mi propia experiencia. Y hoy tengo el placer de compartir este espacio, este momento con una persona a la que admiro mucho, que me hace mucha ilusión, porque ella fue una de las maestras del máster de coaching en la que tanto aprendí durante hace ya casi 3 años. Y la verdad que es una mujer, una gran mujer, no solamente de tamaño, sino también de que más allá de enseñar, creo que son de las personas que dejan huella. Y además es que cuando acabamos la formación decidí también hacer otro curso con ella porque quería seguir aprendiendo de lo que ella, bueno, de ella es su especialidad, ¿no? Y lo que vamos a hacer es hablar un poquito más de todo lo que ella nos va a contar y bueno, vamos a ir un poquito más porque ya te digo que es una mujer que vamos a hablar de muchísimas cosas porque tiene una gran experiencia y sin nada más que decir, de un momento, doy la bienvenida a Matilde Pastor. Muchísimas gracias, Matilde, por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ti, Loli, como siempre, feliz de poder compartir contigo y con todas las personas que escuchen este post y bueno, y poder aportar mi granito de arena, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, pues yo de verdad que es eso, que muy contenta de que aceptaras la invitación. Además, recuerdo con mucho cariño que después de la formación que estuve haciendo contigo, yo también fui una de tus invitadas en un directo de Instagram y que guardo un grato recuerdo de aquel día. Y además, justamente, preparando esta entrevista, decidí volverlo a escuchar, ¿no? Porque a veces cuando vuelves a escuchar, como que recuerdas mucho más todo, ¿no? Y de verdad que me pareció muy bonita la entrevista que me hiciste. Y nada, ahora te voy a dejar que te presentes un poquito tú. Para las personas que aquí nos escuchen, ¿quién es Matilde? Qué pregunta más potente. Pues mira, hace años te habría dicho un discurso muy diferente al que creo que ahora me siento más unida. Matilde es una mujer, Matilde es madre, Matilde también es hija. Voy a ser abuela en breve, así que Matilde tiene múltiples facetas. Y a nivel profesional, pues un poco lo mismo. Matilde ha trabajado en sectores muy diferentes, muy dispares. Hace ya unos años decidí cambiar de rumbo porque de repente me di cuenta que bueno, tenía una serie de turbulencias a nivel profesional y entonces empecé a indagar un poco a ver qué es lo que el universo, ¿no? O la vida me estaba diciendo. Y de repente descubrí que algo que yo había iniciado más por desarrollo mío personal, se fue poco a poco convirtiendo en mi profesión y en mi profesión actual. Y me di cuenta que ayudar a otras personas a que entendieran, ¿no? A través de mi propia experiencia y de toda la formación que yo he tenido, tanto a nivel de sistémico como de PNL, de programación neurolingüística, de qué manera todo eso eh, te puede cambiar la vida, ¿no? De autoconocernos y saber un poco qué es lo que cuáles son las señales, ¿no? Porque a veces, como esto me lo habrás oído decir muchas veces, ¿no? A nivel del sistema tardamos más de 10 años en saber lo que nos está ocurriendo hoy, realmente a dónde nos lleva. Y doy fe, porque yo pues empecé creo que en el 2010 a formarme en sistémico y ni por asomo me planteé que eso fuera a ser mi profesión y hoy en día lo es. Así que esa es Bueno, un poco Matilde. Así eso un es un poco poco Matilde. Sí, sí. Y con ahora, ganas de vivir, como digo yo, con ganas de vivir. muy bien. Y ahora le he pedido que, ya sabéis que los que nos escucháis y nos veis desde otros capítulos, con algunas personas me gusta hacer algún juego y traer a nuestra niña.
pequeña, ¿no? Para volvernos a recordar. Y yo me he traído mi foto de niña, no sé si se ve, a ver, ahí, Sí, con mis sí se ve, sí. trencitas, y Matilde también ha traído su foto de Sí. pequeña, que era guapísima. Bueno, Guau, esta, sobre todo he traído esta porque esta es la que me acompaña. Sabes que yo muchas veces también trabajo esa parte, ¿no? sí. Porque mi niña estuvo muchos años enfadada y triste, ¿no? Y esta imagen refleja mucho a esa niña que yo siempre os digo cuando doy formaciones, que me acompaña en las formaciones y que me permite disfrutar y dar lo mejor de mí, porque está ahí todo el rato, ¿no? Como juguetona, juguetona. Es que al final tenemos que aprender a saber eso. Llevamos una niña dentro y al final es eso, aprender a estar con ella y darle, pues eso, juego y darle vida y no tenerla desde ese espacio de estar enfadada, de estar siempre triste o así, ¿no? O sea, tener que aprender que estamos con nuestra niña interior y también entenderla y comprenderla, ¿no? Que todos Mm. tenemos un proceso emocional y que hay que aprender un poco a comprendernos un poco mejor. ¿Qué le gustaba a esa niña Matilde jugar? ¿A qué jugabas de pequeña? Uy, pues mira, he de reconocer que nunca he sido muy de muñecas. De las muñecas me gustaba cortarles el pelo y hacerles así un poco ese tipo de barrabasadas. A mí me gustaba más jugar a los indios, las canicas, eh, los coches de carreras, el Scalextric me volvía loca. Y bueno, alguna incidencia ya tuve con, no sé si es que no me acuerdo cómo se llamaba, en mi época había un juego de químicos que es que no me acuerdo. Bueno, Sí, podías hacer ahí. sí, con unas mezclas, ¿no? Que al final podías hacer Sí. una explosión, ¿no? Sí, Pero sí, eso, o sea, ese tipo de cosas sí, o yo qué sé. Nosotros pasábamos los veranos en el campo, y cuando digo en el campo, digo en el auténtico campo, o sea, sin luz eléctrica, sin agua corriente, o sea, bajábamos en burro con cántaros a coger el agua, eh, comíamos lo que se cazaba, o sea, teníamos una vida muy. Quitando que cuando llegábamos en verano le poníamos un lacito rosa a los borreguitos, cosa que los pastores no entendían muy bien, pero era nuestra máxima ilusión. Y allí, pues allí cazábamos ranas, las abríamos, nos las comíamos, hacíamos. experimentabais un poquito Exacto, con la vida. exacto, sí, disfrutábamos de lo que es, bueno, el campo de verdad. Bueno, pero al final es eso, estabais en la naturaleza y sobre todo vivíais ahí, pues esa experiencia. Yo también tengo recuerdos de haber ido pequeña al pueblo y allí era diferente, pues lo que dices tú, yo no tenía, por ejemplo, para tirar la cisterna de váter no teníamos nada, entonces teníamos que ir al lado de donde estaba la casa de mi abuela a coger un cubo de agua al pilar para llenar allí, o sea, o ducharte en lo que era antes la cuadra de la casa, donde eran de los animales, ¿no? Que pudimos hacer con el tiempo, pues como un plato ducha ahí, pero tenías que meterte ahí como a escondidas, ¿sabes? Bueno, y nosotros teníamos la ducha, mi padre era ingeniero y luego además, bueno, era bastante manitas, además de ingeniero. Total, que inventó un sistema de con polea y entonces nos duchábamos, era un cubo de fregar, al cual mi padre le incorporó una alcachofa que podías abrir y cerrar y, y entonces teníamos la cuerda, lo que tenía, nos duchábamos según alturas, ¿vale? Porque poníamos la ducha según la altura que tenía, íbamos teniendo y íbamos desfilando todos por allí, porque nos juntábamos también con mis primos, o sea que éramos una buena pila de niños. Y bueno, y por supuesto el agua la calentábamos y la Anda. llevábamos hasta el baño en jarras. Y luego había que hacer la mezcla bien y ducharse rápido porque si no al siguiente se le enfriaba. O sea, toda una experiencia, ¿sabes? Esa parte. Ahora me ha eh, venido a mí también que nosotros no teníamos ni calefactor, o sea, de calentador, entonces allí en el pueblo en verano hacía muchísima calor en Andalucía, entonces como eran depósitos de agua, sí. pues en verano se calentaba mucho el agua
Entonces, lo bueno era que se enduchaba primero, salía calentita, pero que llegaba el último, como se iba llenando el depósito, ya se iba enfriando. Sí, sí, pues esto es un poco parecido, pero ya te digo que nos duchábamos por alturas, porque claro, o sea, entre otras cosas los niños no conseguíamos poder subir el cubo, ¿no? Con el agua. Entonces nos le iban poniendo por alturas y íbamos desfilando por alturas. Qué Pero bueno, bueno, la verdad es que nosotros dentro de estar en el campo sin nada, pues oye, teníamos la nevera, era de gas. eh, Teníamos también cocina de gas, o sea que dentro de eso la luz, bueno, teníamos televisor que lo usábamos con batería de coche. O sea, pues esto quiere decir que toda mi infancia en ese sentido, como decía mi madre, volvíamos a salvajados, porque claro, claro. estábamos allí 2 meses en verano y pues todo el día Y todo el día en la calle, y todo el todo el día. día en el sí, sí, subiéndonos a los árboles y Qué en el campo. Persiguiendo a las gallinas y qué ese tipo bueno. de cosas. Sí, sí, Bueno, ahora, bueno, hago otra pregunta que es, si tuviéramos que, imagínate que vamos a hacer un viaje, tienes, sí, te doy una varita mágica sí. o como el Aladín, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo se llama? La lámpara está maravillosa. Y dime, por ejemplo, si pudieras ir ahora a algún sitio, ¿a qué lugar del mundo irías? ¿Con qué persona del pasado, del presente o no sé, del futuro te acompañaría? ¿Y qué libro, si te apetece, te gustaría que te acompañara en ese viaje? Uf, Te lo recuerdo, lugar, a ver, ¿a qué persona sitio? y libro. Pues es que no sé. Sitio. Pues mira, cualquier sitio que tenga playa. No Anda, tengo, no tengo especial predilección. Que tenga playa y clima cálido. A mí el mar me... O sea, podría ser algo sencillo, tipo Cádiz, o irnos a otro sitio más. Pero un sitio donde haya mar ujú. que a mí me gusta mucho. Vente aquí, vente aquí. Yo Bueno, estoy sí, esta cerquita. es otra opción, es otra opción. ¿Con quién iría? Pues mira, voy a decir algo un poco así, ¿no? Si pudiera, iría con mi padre, Ujú, que no vive, ya, eh, para recuperar todos esos años. Él murió hace muchísimos años. Y no sé, para que me cuente un poco cómo ha sido su vida, ¿no? Yo creo que él ha visto la mía, pero yo desgraciadamente la suya, donde esté, no he podido verla, ¿no? claro. ¿Y qué libro me llevaría? Mm, pues no lo sé. Pues mira, alguno de estos que tengo por aquí encima. Ujú. A ver, Este dolor no es mío, por ejemplo, que Ah, me ha gustado mucho. ese lo tengo yo. Lo iba a buscar y no lo he encontrado, pero lo tengo por aquí, porque me gustó muchísimo ese libro. Sí, por ejemplo. ¿Me ha dejado algo en tierra? No, No, no. perfecto. No, es una pregunta que empecé a hacer hace un tiempo y de vez en cuando en algunas entrevistas pues me gusta sacarla porque creo que es muy interesante el conocer qué personaje o qué persona traería, qué libro y qué viaje, ¿no? Que harían, porque hay personas que serían muy lejos y otras a lo mejor como tú, ¿no? Se conforman con una playa sencilla, con el mar, que es algo que es maravilloso realmente y no sé, fantástico. Bueno, vamos a entrar ya en el mundo En el de meollo. qué conoce tuyo, ¿eh? Que es la Cuenta. mirada sistémica, ¿no? Porque es algo especial la mirada sistémica. Los patrones, ¿no? De todo aquello que quizás no se ve, pero que se siente, ¿no? Que se intuye, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor todavía no saben lo que es el sistémico, ¿no? ¿Cómo se lo podríamos explicar fácilmente? ¿Cómo se lo podrías explicar para las personas que nos escuchan? ¿Cómo explicar fácilmente el Sí, sistémico? No es algo es sencillo de explicar. No es algo sencillo de explicar. Eh, bueno, yo diría que a las personas, a cualquier persona que quiera entender un poco qué significa, ¿no?
Independientemente de que todo es un sistema y todo funciona como un sistema, nuestro cuerpo es un sistema, o sea, absolutamente todo, las ciudades, los países, la economía, forma parte de un sistema, ¿no? Y la familia y absolutamente todo. Pero yéndonos a algo más sencillo, yo siempre digo a las personas que observen cuántas cosas les han ocurrido en su vida que no tienen explicación, que analicen hacia dónde les llevan las cosas, eh, el para qué de muchas de las experiencias que vivimos y sobre todo de qué manera todo eso está conectado con su propia familia. Es decir, si sienten conexión de alguna manera o no conexión con abuelos, con padres, con hermanos, o sea, todo eso tiene un significado, no Mm, es una casualidad. Y eh, si tienen problemas de pareja, si tienen incluso enfermedades, ¿no? Que analicen un poco qué hay detrás de todo eso, o sea, cuál es el objetivo, vamos a decirlo así, que la vida les está poniendo delante. Porque cada uno de nosotros, en nuestros propios sistemas, tenemos un cometido. Unos repetimos algunos patrones, otros los cambiamos para la propia familia. Pero todo tiene un sentido, todo tiene un para qué. Entonces, si somos capaces de analizar, como digo, todas esas cosas que nos pasan y que sobre todo las que se repiten, si se nos repiten ciertas cosas, están muy conectadas con ese sistema. Y todo está entrelazado, o sea, es decir, que yo tenga más conexión con parte de mi familia tiene un para qué, que tenga menos con otra también nos está mostrando algo. O sea, todo tiene un sentido. Y si vamos analizando, ¿no? Digamos, cuando somos pequeños es más difícil, ¿no? Tomar distancia sobre la vida que hemos tenido, pero llegados a una cierta edad podemos ver claramente, ¿no? O sea, yo creo que a partir de los 40, los 50, o sea, ya nos podemos dar cuenta totalmente. perfectamente de hacia dónde nos han llevado ciertas cosas, el sentido, ¿no? Y de qué manera muchas cosas en nuestra familia se cambian por nuestro propio planteamiento, ¿no? Por Como cómo que se vivimos nuestra repiten las vida. cosas. Te das cuenta, por Ujú. ejemplo, yo en mi caso me llamo María Dolores como mi abuela. O sea, mi madre se llamaba Dolores, pero yo soy María Dolores igual que mi abuela. O sea, el nombre se repite porque era Mira, como antes, era como tradición, pero realmente eso tiene un significado especial a es verdad. veces, todo esto, Mi- ¿no? Mira, ahora que hablas de esa parte del nombre, ¿no? Yo me llamo igual que mi madre y no soy la mayor de sus hijas, Ujú. casualmente. ¿Vale? O sea, yo tengo una hermana que no se llama Matilde y que es más mayor que yo. Con lo cual, en la lógica de estructura, ¿no? de familia española no tiene mucho sentido, ¿no? Curiosamente, mi abuela también se llamaba Matilde. Y no hace tanto, que esto para mí fue algo muy curioso, porque es verdad que siempre di por hecho que me llamaba Matilde, bueno, primero porque fue mi padre el que decidió ponerme Matilde en contra de mi madre, ¿vale? Quiero decir que son cosas que luego van teniendo su sentido, ¿no? Cuando van pasando Sí. los años. Em, yo no he descubierto hasta hace pocos años que siempre di por hecho que me llamaba Matilde porque mi madre se llama Matilde y mi abuela se llama Matilde. Ujú. Y lo que nunca me planteé es si había habido alguna Matilde porque nunca se ha hablado en mi casa de una Matilde anterior. Imagínate cómo me quedo cuando un buen día, pues es que no sé cómo surge la conversación y mi madre me dice, bueno, es que nosotros nos llamamos Matilde porque la madre de su abuelo, Wow. ¿vale? Se llamaba Matilde. Esta mujer murió joven y su bisabuelo, vamos a decirlo así, se casó, porque yo además a estas, o sea, a las hermanas del abuelo de mi madre, yo las he conocido y siempre he sabido que eran hijas de madres diferentes, pero Madre. en ningún momento había hecho el hilado de que esa otra madre que murió joven, que había desaparecido, que ha desaparecido por completo de la historia de la familia, porque claro, estamos hablando de una época en la que no había fotos. Bueno, esta mujer se muere, este hombre se casa con otra, tiene otra hija. Y ahí queda. O sea, siempre ha sido el hito fijo, que era como se llamaba, como llamaban al abuelo de mi madre, y Clara. Pero claro, Clara era la segunda mujer. La primera mujer era Matilde. Y esa es como se queda como escondida porque Claro, y entonces no se le pone yo de esa. siempre he tenido o sea, uno de mis grandes patrones era el no ser vista. Ujú.
Entonces, claro, pero si tú te has llamado Matilde, has muerto joven y has desaparecido de la familia, no por nada, o sea, es decir, que muchas veces estos pequeños, estas cuestiones surgen de forma espontánea, o sea, porque ya te digo que no creo o sea, no creo que nadie borrara esa Matilde con algún objetivo, sino sencillamente no había fotografías, Exacto, se casa con otra mujer, tiene otra hija, la vida sigue y entonces o sea, el abuelo de mi madre, cuando tiene una hija, le pone el nombre de su madre. claro. Pero esa parte de la historia se Se ha quedó. perdido por completo. Entonces, imagínate, o sea, por eso digo que yo, por ejemplo, que he tenido siempre una cuestión con el ser vista, Mm. eh, con el ser vista, así de sencillo, ¿no? Claro, para mí eso encaja al 100% cuando yo me entero que la primera Matilde dejó de ser vista dentro de la familia. Tiene mucho sentido. ¿Vale? Entonces, Alejo, sí, claro. Sí, sí, hay tantas cosas que ocurren en las familias exacto. que se pierden en los años, en el tiempo, o sea, se pierden y luego muchas otras que se tapan, además, Sí, ¿no? Pero que muchas veces es sencillamente que se han perdido sí. en los años. Es, realmente es algo muy interesante lo que cuando empiezas a conocer un poco más cómo funciona el sistémico, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que tienen muchas parejas, dejan una pareja, pero se encuentran con el mismo perfil cuando conocen a otra persona. O sea, primero muy bonito porque estás en el periodo de enamoramiento, pero al pasar el tiempo, pues te das cuenta que en vez de Juan se llama Pepe, pero es el mismo tipo de persona. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Matilde? Porque realmente hay algo que tienen que aprender ahí, ¿no? Sin duda, ¿vale? Nosotros o sea, incluso las relaciones de pareja están, digamos, engrasadas con la parte sistémica. Entonces, hay varios aspectos que influyen en una relación de pareja. El amor, el orden, o sea, es decir, que el hombre respete, que la mujer respete al hombre. Entonces, bueno, el sexo, la privacidad, o sea, hay una serie de aspectos que influyen en que una pareja funcione a lo largo del tiempo o no. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos algún tema con alguna de esas partes y no aprendemos, lo vamos a repetir. O sea, si por ejemplo tenemos una cuestión con el orden, o sea, es decir, que o bien el hombre o bien la mujer no respeta el otro sexo, eh, lo vamos a repetir. Sí o sí. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues o me buscaré un hombre que sea machista y entonces luego saldré huyendo, o uno que coarte mi libertad cuando yo quiero tener libertad. O sea, es decir, luego llevado a la tierra nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, pero normalmente ese tipo de historias están para que aprendamos. Mientras no aprendamos inconscientemente, o sea, lo que quiero que todo el mundo entienda es que esto no es algo que uno haga premeditadamente. También influye el tipo de relación que ha habido en casa. O sea, cómo ha sido la relación entre nuestros padres. Cómo nos han tratado nuestros padres a nosotros. O sea, si También. nosotros hemos tenido o sea, si en nuestra familia, por ejemplo, ha habido una relación excesivamente autoritaria, vamos a decirlo así, es muy probable que tendamos a tener parejas que sean, que También. tengamos problemas con esta parte de la autoridad. ¿Vale? Pero incluso puede ser también a nivel profesional, o sea, muchas veces la vida que tenemos es el reflejo de esas situaciones que hemos vivido en casa. Exacto. Podemos tener problemas con compañeros de trabajo o con Mm. jefes, que Por ej- sería una similitud con lo que a lo mejor por tenemos en la ejemplo, familia, ¿no? O sea, en exacto, diferentes sistemas, pero que también se ven reproducidos. Y todo esto exacto. es porque nos tenemos que aprender algo y al final nos tenemos que a enfrentar a esa situación o darnos cuenta qué es lo que sucede y cuando ya lo aprendemos, pues eso totalmente Bueno, cambia, ¿no? la mayoría de las veces solamente con verlo la situación ya cambia, o sea, porque la dificultad, vamos a decirlo así, está en tomar conciencia de lo que nos pasa. Ujú. Esa es la parte más compleja para cualquiera de nosotros. O sea, es más fácil para los demás ver una serie de situaciones en nosotros, o sea, en el reflejo nuestro, que para nosotros mismos. Una vez que tomamos conciencia, o sea, que nos damos cuenta de que estamos repitiendo un patrón, eh,
en cualquiera de los ámbitos, porque no somos personas diferentes cuando estamos trabajando o cuando estamos en la vida personal. Entonces, si tenemos un patrón, por ejemplo, eso con la autoridad, o si tenemos, o sea, lo podemos repetir con pareja, lo podemos repetir con la oficina, o sea, lo podemos repetir en un montón de patrones, de situaciones. Entonces, la mayoría de las veces, sencilla y llanamente, con darnos cuenta de que esto es así, empezamos ya a resolverlo. Ah, Luego nos puede llevar más o menos tiempo dependiendo de en cuántos ámbitos tenemos esos patrones. Esto es como yo digo, yo he sido una gran fumadora, y cuando me encuentro a alguien, ¿no?, que quiere dejar de fumar, siempre le digo, mira, a mí lo que más me ayudó para dejar de fumar fue tomar conciencia de que iba a necesitar o lo iba a pasar mal en cada una de las circunstancias en las que yo anteriormente me encendía un cigarro, que en mi caso eran muchas. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, cuando nosotros tomamos conciencia de algún patrón que estamos repitiendo, eh, como no estar en nuestro sitio como hijos, hacer de padres de nuestros padres, hacer, o sea, hay ¿sabes? O muchas sea, cosas. hay muchas cosas que pueden ocurrirnos. Eh, el primer paso es darnos cuenta. Muchas veces, si no es algo o ya hemos hecho una parte de trabajo de desarrollo personal, es muy probable que lo vayamos resolviendo. Pero no es de la mañana a la noche. O No, sea, yo ha habido temas que he tardado en resolverlos a lo mejor 10 años. Depende de cuál sea el tema o de cómo sea la herida que uno tenga. exacto. Porque todo esto de las heridas está relacionado como cuando somos niños, ¿no? Cómo interpretamos las cosas. Y todas esas heridas, pues es lo que vemos, pues lo que decías tú antes, ¿no? En la familia, en nuestros padres, en los profesores, en las personas cercanas, ¿no? Y todo eso es lo que nos ha influenciado para que interpretemos las cosas que nos pasan de determinada manera, ¿no? Algo así sería. Sí, o sea, tú ten en cuenta que nuestros propios padres tienen heridas. O sea, todas las personas Sí. traemos heridas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, algunos padres transitan y realmente eh, toman acción y consiguen resolver esas heridas, entonces en ese caso no se hereda, o sea, los Ujú, hijos no lo heredan, pero si no es así, nosotros, desde la mirada del niño, el niño da por válido todo lo que ocurre en su casa. Con lo cual, si tienes una madre narcisista, si tienes un padre autoritario, o sea, todo eso va a hacer que tu visión sobre las cosas que ocurren a tu alrededor sea muy diferente y en cada familia va a haber unos patrones completamente diferentes. Entonces, podemos heredar esos mismos patrones, o sea, es decir, damos por válido lo que ocurre en nuestra familia y lo repetimos o nos enfrentamos a ello. O sea, no hay mucha. Esa es la única dicotomía. Entonces, por eso hay veces que en las familias pues hay hijos que son buenos y otros que no son tan buenos. Los buenos normalmente son los que están repitiendo, o sea, si tú tienes la suerte bueno, la suerte, no sé si es la suerte o no la suerte, me desdigo con lo de la suerte. Si en tu destino está repetir los patrones, o sea, tú imagínate que has nacido, o sea, imagínate en una familia de ingenieros que alguien sale artista, pues tiene un problema. claro. ¿Vale? No va a Porque el repetir lo ingeniero mismo. no va a potenciar que sea un artista. ¿Qué ocurre? Que al contrario, o sea, si en tu familia, por ejemplo, son médicos y a ti te apasiona la medicina, pues seguramente te van a potenciar. ¿Por qué? Porque estás con el mismo pensamiento. Entonces, como eso es todo. Entonces, la visión, el niño da por válido absolutamente todo lo que ocurre. Y todo lo que ve y todo lo que percibe. Y cómo se le dicen las cosas. Tengamos en cuenta que venimos de una sociedad donde el lenguaje ha sido durante muchas generaciones negativo. Totalmente. Con lo cual, en vez de potenciar lo positivo de los niños, lo que les hemos convencido a muchos de ellos es que eran tontos. Exacto. No hagas esto, que pareces tonto. Sí. Total, que el niño se queda con que es tonto. Y a lo mejor el niño no es tonto, No. pero lo compra. Exacto, porque no lo han validado, no han validado sus capacidades, porque antes no se Exacto. enfocaban en todo esto. Claro, pero todo eso también son patrones. O sea, al final el lenguaje marca patrones. Si observas a una familia, te darás cuenta, y también a las parejas. O sea, es decir, normalmente las parejas comparten patrones.
por eso Igual, se reconocen, porque muchas veces comparten una completamente, serie de ya. patrones. Y muchas veces también se comparte la forma de hablar, se comparte el lenguaje, se comparte, o sea, hay un montón de cosas que son parejas. Y Exacto, entonces, dependiendo del entorno en el que vivas, pues te va a parecer, esto es como la mentalidad, ¿no? Si vives en una familia con mentalidad moderna, pues hay un montón de cosas que te van a parecer estupendas. Pero si no es así, pues hay muchas cosas, todo exacto. eso son patrones. O sea, el juicio, lo que está bien, lo que está mal, Ujú. eh, Bueno, patrones detrás de patrones. sí. Aquí podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero yo quiero entrar en un tema, Bien, pero solamente es desde la mirada sistémica y muy brevemente, ¿no? bien. Para ¿qué aprendizajes puede traer un niño con discapacidad o con autismo a una familia? Desde tu experiencia. Bueno, yo te diría esta respuesta, yo creo que es más, Más para mí, ¿no? más para ti que para mí. Pero yo sé que tú también has trabajado con familias. Yo también voy a decir lo que estoy descubriendo, vamos. Pero bueno, yo desde tu experiencia digo, no sé si te iba a apetece decir algo. Bueno, yo creo que cualquier niño, sea cual sea la discapacidad que tenga, tiene otras habilidades Ujú, y viene a mostrar algo a la familia. Lo que pasa es que yo creo que en cada caso es algo muy diferente lo que viene a mostrarle a los padres, ¿no? Pero igual que cualquier otro hijo, no creo que en ese sentido, o sea, la dificultad que tiene el tener un niño con una discapacidad es más las pocas facilidades que hay en muchos aspectos a nivel social para que la familia esté apoyada y ayudada en ese sentido sí, que lo que realmente un niño aporta en una casa. Porque yo no creo que esté tan ligado a la parte de capacidad o discapacidad. ujú, O sea, los niños que no tienen discapacidad también vienen a mostrarte cosas. sí, eso también es verdad. Todos tienen, digamos, que aprender algo aquí o traer o mostrar algo aquí y al final cada uno lo muestra desde su lugar o desde su espacio. Yo solamente puedo decir que gracias a la experiencia que he tenido con mi hijo, a mí me ha cambiado la forma de ver las cosas, ¿no? Porque quizás yo antes era de una determinada manera, ¿no? Era una persona como muy reservada, muy tímida, muy familiar y tal, pero yo jamás hubiera dado un paso de hacer otras formaciones, de querer hacer un proyecto, si no hubiese tenido la experiencia que he pasado con mi hijo, sinceramente. Pero a través de esa difícil experiencia, que no es algo que sea fácil de explicar ni de traspasar, he decidido hacer el paso, porque es lo que mi hijo me ha enseñado y es lo que estoy aprendiendo todavía. El poder aprender de él para poder ayudar a otras personas, ¿no? Y creo que él me ha enseñado a que tengo muchas más capacidades y más fuerte, más resiliente de lo que pensaba, ¿no? Porque quizás a lo mejor me hubiese quedado en tímida, reservada, sin hablar, y ahora pues ya llevo 3 años haciendo el podcast, 3 años de que acabé el proyecto y dando pequeños pasos para poder mostrarme un poco más y poder ayudar desde otro lugar, ¿no? Y creo que es lo que me ha enseñado mi hijo, el que Enhorabuena. lo puedo hacer. Enhorabuena. Gracias. Y Bueno, yo creo que seguramente, por eso te digo, sabes que yo no me quedo tanto en esa parte, ¿no? De capacidad o discapacidad, porque yo creo que a los hijos se les quiere igualmente. total, total. Con lo cual, para mí, o sea, desde mi experiencia como madre, y hombre, de hoy, gracias a Dios, que mi hija es una chica estupenda, eh, pero bueno, podría no haberlo sido. Ujú, O sea, yo creo que el gran aprendizaje, ¿no? Con los hijos es el amor incondicional, sea como sea el niño. totalmente, totalmente.
el amor incondicional, porque al final es lo que cambia todo. sin duda. Hablamos de las ovejas negras. Me encantan las ovejas negras. Venga, Ay, vamos a hablar señor. de las Vamos con ovejas las ovejas negras. negras. Bueno, como yo siempre digo que las ovejas negras, las felices ovejas negras, eh, tienen una vida intensa, porque en la parte sistémica, todo lo que el sistema nos regala, vamos a decirlo así, es como que no tiene un gran valor. Pero todo lo que nos hace más compleja la vida, eh, luego el sistema te lo recompensa de alguna manera. Ujú, Y las ovejas negras tienen una labor importantísima dentro de los sistemas familiares, porque justamente forman dentro de su destino está cambiar las cosas para la familia. Con lo cual, independientemente de que sea un camino más complejo, como digo yo, o sea, en el sentido de, bueno, pues de que a las ovejas negras nos pasan muchas cosas y tenemos muchos momentos de virgencita, virgencita, porque me pasa a mí todo esto. Eh, Aunque esto nos permite hacer cambios importantes dentro del ujú, sistema familiar. No solamente para nuestros propios hijos, sino también para el resto del sistema. O sea, yo he visto cómo o sea, todo mi sistema familiar eh, se ha ido transformando a lo largo de estos años. No solamente yo y mi hija. y puede haber más de una oveja negra en la familia a la vez? ¿Podría haberlo? Sí, podría haberlo. No suele ser, o sea, en la misma familia no suele No. ser lo común. O sea, es decir, suele haber una oveja negra o por familia o por generaciones. Ajá. O sea, la que tiene ese destino más complejo para la familia, para mostrar ciertas cosas en la familia, para sacar algunos secretos, para poner encima de la mesa algunos aspectos, ¿no? Que han ocurrido en el pasado. Normalmente suele haber solamente una. O sea, podría ser primos, por ejemplo. O sea, que haya en una familia uno y en los primos, ¿no? Haya otro que sea la oveja Venga, negra. ujú, Pero normalmente, bueno, yo en mi experiencia suele ser más generacional. ujú. Lo decía porque si yo ahora me veo un poco identificada con esa idea de abeja negra, pero siempre he sentido más que era mi hermana mediana porque ha sido como la más rebelde, la que se lanzó un poco más a todo, ¿no? Entonces era por eso, porque ella como la que se rebelaba siempre más de todo, la que yo era la más buena, la más obediente, y era la como la que siempre bueno, no es que se portara mal, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues otras cosas, ¿no? ¿Y tú te Eh, has sentido oveja negra o ¿eh? tú te has sentido oveja negra? Últimamente me he sentido más oveja negra en el sentido de que al darme quizás cuenta de otros Ciertas patrones cosas. que repetía, es como me he dicho, ostras, es que ha actuado igual que mi madre, ha actuado igual que mi abuela, y ahora esto yo no lo quiero, y es como, mm, no quiero seguir por aquí, ahora es lo que estoy tratando de cambiar, ¿no? De hacer las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, la oveja negra lo que suele ser es más reactiva. Es Ujú. decir, es la que rompe patrones, es la que... eh, pero no siempre tiene que estar tan asociado a ser la rebelde. Ajá. Por eso te lo preguntaba, porque yo tenía como más asociado al rol de ella. Ah, ya no era mío, pero sí que es verdad que como me veo identificada con el linaje femenino, ¿no? De llamarme igual que mi madre, que mi abuela, pues también un poco quizás es por ahí, ¿no? Por lo que también he ido investigando y leyendo y tal, ¿no? Pero bueno, es que tampoco voy a hablar de ¿Y mí específicamente de repites todo. algo de tu abuela? Repito, bueno, ella también tuvo una enfermedad del corazón y curiosamente yo estoy operada del corazón. Hmm, Curioso, ¿eh? Ella nació un 17 de diciembre y yo un 18 de febrero. Curioso, ¿eh? sí, sí, por eso te Qué preguntaba. curioso. ¿Te parece No, y además son cosas que no me he dado cuenta, esto realmente hasta hace poco. Es como que he ido encajando? encajando las piezas, ¿no? Sí, sí.
También puede haber ovejas, ¿sabes? O sea, es decir, todas las personas en la familia tienen algún tipo de destino, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la oveja negra y el resto de la familia es que la oveja negra lleva mucha más carga, Ujú. lo cual no significa que los demás de la familia no tengan también algún tipo de objetivo, vamos a decirlo así, Sí, en la familia, ¿no? vale. Pero la oveja negra lo que suele es llevar, no es tanto la parte de rebeldía, la parte de eh, que eso está más asociado a, eh, bueno, a que tenga una forma de pensar más diferente de la familia. Ujú. O sea, justamente esto que te decía, ¿no? Antes de si tú tienes un niño cuyos planteamientos son completamente Diferente diferentes a la familia, ahí se genera se el genera. conflicto. Bueno, Normalmente los hijos que son sumisos, tímidos y agachan la cabeza no suelen tener esa parte. es que antes era así. Ah, ya no. Lo que pasa es que ya soy adulta. Afortunadamente. Todo nos llega, todo nos llega. ¿Puede una persona romper patrones familiares sin darse cuenta? ¿Puede una persona romper patrones familiares? Mm, Difícilmente, yo ¿no? estoy repasando un poco mi experiencia. Yo te diría que no. O sea, hay una parte, porque normalmente, o sea, el patrón se repite y solo si tomas conciencia del patrón lo modificas. Otra cosa es que pueda estar muchos años eh, sin tomar conciencia, vamos a decirlo Ajá, así, ¿vale? Y que en un momento dado empiece a darse cuenta. claro. O sea, por ejemplo, si en una familia hay, ¿no? X hijos y uno de ellos se erige en el salvador del resto de la familia, es decir, que si la madre le pasa algo, es la que yo voy, yo hago, yo subo, yo bajo, yo pongo, yo esto, no sé qué, eh, y de repente un buen día se da cuenta que a lo mejor que está cargando con algo mm, que tampoco le corresponde, ¿no? Porque si son varios Ah, claro. hermanos. Son varios. Pero normalmente se da cuenta porque alguno de los otros hermanos algún comentario hace. Entonces allá se le enciende Cuando, el ¿sabes? Yo foco. qué sé, ponte que, ¿sabes? Yo en mi experiencia, ¿sabes? Ponte que esa persona, ¿no? Se queja, ¿no? De que, claro, es que yo voy, es que yo hago. Y entonces, pues alguno de los otros le dice, bueno, ¿por qué te da la gana? Porque los demás estamos aquí. Y entonces, a base de eso, la persona, ¿sabes? Un buen día dice, ah, pues igual tienen razón, ¿no? Que estoy levantando yo la mano cuando nadie me lo ha pedido, Exacto. ¿vale? Pero entonces ahí ya hay una toma de conciencia, o sea, ¿sabes? O sea, yo Ahí. creo que, yo te diría que no hay ningún patrón que se modifique de forma así espontánea. Mm, muy bien. Bueno, sé que has tenido experiencia trabajando o que conoces a familias que tienen, bueno, que tienen hijos con autismo, discapacidad, ¿no? Y tienes una sensibilidad ahí especial. ¿Qué has Sí. aprendido de ellas? Bueno, para mí es que son personas como tú y como yo. Es que no sé cómo explicar esto. Es que yo no veo en ellos la diferencia. Exacto, Eh, o sea, sé que o sea, si nosotros debemos amoldar nuestra comunicación, nuestra forma de comunicarnos con estas personas a a su forma de entender las cosas. Pero para mí no hay una diferencia. exacto. Es que al final todos somos diferentes, en cierta Por manera. eso es que, ¿sabes? Es que no sé cómo explicar. O sea, es que Sí, para sí, mí no hay una diferencia. Cuando he trabajado con ellos, o sea, sobre todo he trabajado en el ámbito de ayudarles a encontrar trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pues sencillo y llanamente hago lo mismo que con cualquier otra persona. O sea, ver cuáles son.
¿sabes? Sus habilidades y dónde podría encajar, qué es lo que podría hacer, cómo Exacto. podría hacerlo, qué necesita aprender. O sea, al final para mí es lo mismo que si fuera una persona que no tuviera esa discapacidad, ¿no? Mira, justamente Pues, estos días están dando un programa en la tele, no sé si lo conoces en Cuatro, hay un ujú. programa que se llama 100% Únicos. Y hacen Ah, entrevistas, todos son los que hacen entrevistas, son chicos y chicas sí, con autismo y vienen invitados pues personajes famosos del mundo de pues de cantantes, políticos, actrices y es muy bonito pues el cómo les hacen las preguntas porque además investigan mucho, o sea, sí que es verdad que es otra clase de autismo que el que yo, por ejemplo, conozco más, ¿no? Pero investigan mucho al personaje, les hacen preguntas, incluso el otro día estuvieron, creo que fue con Dani Martín, el cantante, sí, y estuvo uno tocando el piano y una chica cantando una canción. O sea, y era algo fabuloso, ¿no? O sea, te qué bueno. pueden demostrar y se pone pelos de punta, de verdad. Cuando lo escuchas, cuando lo ves, porque tiene, solamente hay que darles la oportunidad y ponerlos en su lugar, es lo que tú dices, un poco verlos igual que a los demás y darles la oportunidad, porque todos somos personas, mira, como esta piezas del puzzle, pero que todas encajamos. Esto me lo hizo una amiga, Ah, Silvia, qué chulo. y ves, como son piezas, pero todas Sí, encajan. Pues yo lo veo así. sin duda. Sí, sí. Por eso te digo, es que para mí, no sé, no. O sea, no veo la diferencia. O sea, la única diferencia es que necesitan aprender de una manera diferente, necesitan, luego, claro, depende de lo que les ocurra, ¿no? O sea, porque al final, justamente en el espectro autista hay unas Claro, diferencias, ¿sabes? O sea, es que depende tanto de unos niños a otros pero bueno, es verdad que hoy en día cada vez más, afortunadamente, se, se, se les conoce y se puede aprender a trabajar con ellos y a habituarnos a qué tipo de comunicación, utilizando imágenes más que lenguaje. O sea, sabes que todo eso afortunadamente ha avanzado mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía hay mucho por hacer. Sobre todo por eso, ¿no? Porque yo creo que sigue habiendo parte de la población que considera que hay una diferencia. Para mí no lo hay. Mm, Es claro, como si me dices que dónde está la diferencia eh, cuando, ¿sabes? Entre hablar con una persona mayor, ¿no? O hablar con un niño. Pues es que yo cuando hablo con un niño me amoldo al niño. No claro, pretendo que el niño me entienda con un lenguaje complejo. exacto, Pues me amoldo al niño. Pues, o si estoy con una persona mayor, pues un poco lo mismo, ¿no? Si tiene ya alguna dificultad, pues lo que hago es que me amoldo a la persona, ¿no? totalmente, totalmente. Ojalá muchas personas tuvieran ese mismo punto de vista que tienes tú, ¿no? Bueno, yo creo que Cambiaríamos cada las vez cosas. más, afortunadamente cada vez más, De eso ¿no? se trata de Se visibilizar. normaliza, ¿no? Para una También es que hay persona, mucho desconocimiento, yo sí, creo, exacto. Yo Loli. creo que todavía existe eso, desconocimiento, miedo, que no saben un poco cómo hacer, cómo actuar, cuando ven a una persona que, pues a lo mejor tenga una crisis o que actúe de manera diferente, ¿no? Entonces se encuentran un poco en esa situación de no saber qué hacer. Mm. Bueno, estamos ya casi acabando, pero todavía queda un poquito. Para una persona que se ha Dime. quedado así con intriga y ganas de saber algo más de sistémico, Sí. ¿a quién le recomendarías tú que iniciara una sesión de sistémico para encontrar esas cosas que ¿A quién le recomendaría? A mí. a ti... No, pero una persona que le gustaría dirías, pues mira, yo le recomiendo, o las personas que vienen a mí vienen por qué Eh, tipo de patrones vienen o de vale. problemas. A ver, las personas. Bueno, la verdad, si te soy sincera, las personas que vienen a mí vienen, la mayoría de los casos, a través de alguien o a través de otro cliente que ha trabajado Ujú, conmigo o que me recomienda, ¿vale? ¿Qué le diría yo a las personas? A mí ha habido algo que me hizo cambiar mucho mis planteamientos, ¿no? Hace muchos años y fue darme cuenta
yo siempre he sido muy intuitiva y esto es algo o muy perceptiva, llámalo como quieras, y esto es algo que en mi familia nunca fue entendido, porque son de otro tipo de perfil, ¿no? Mucho más racional, ¿no? Y todo tiene una lógica y uno más uno siempre es igual a dos. Y yo siempre digo que en sistémico uno más uno no siempre es igual a dos. Eso me encanta. Y entonces a mí, o sea, permitirme, ¿no? O sea, tomar conciencia de que mi resonancia, ¿vale? Con ciertos aspectos o con ciertas cosas eh, no me perjudicaba, me ayudó a empezar a conectar con otras personas, ¿vale? Eh, Hay muchísimas, o sea, esto me pueden contactar en Instagram si quieren, Y ahora te o lo voy a sea, de preguntar. perfiles, ¿sabes? O sea, yo he trabajado muchísimo con Brigitte Charpentier, he trabajado muchísimo con Sophie Hardy, con Ángel de Lope, y con más profesionales, con Raquel Resines, que hace con caballos, o sea, hay muchísimos profesionales que trabajan desde el punto de vista sistémico. Es más un tema de que uno conecte Con la con la persona. persona, porque es verdad que el trabajo sistémico es muy potente y es algo muy eh, que remueve mucho. Entonces, yo siempre recomiendo que es fundamental que elijan a alguien con quien conecten y que se permitan esa conexión, porque yo el día que descubrí que eh, empecé a hacer un montón de cosas que hasta ese momento, eh, bueno, como me tildaban de loca, pues no hacía. Y ahí empecé a entender, ¿no? A entender, yo he hecho psicoanálisis, o sea, he hecho un montón de trabajo interno, profundo, para entender y para recomponerme, para que esa niña que os he enseñado antes estuviera muy presente y muy viva y recuperarla, recuperar esa parte, ¿no? Eh, de fiarme de mis propias sensaciones. Porque si algo he aprendido durante todos estos años es que eh, no es magia lo que me pasa. Sencilla y llanamente tengo unas habilidades o una capacidad de observación que muchas personas también tienen y que si no me lo hubiesen tildado de que me pasaba algo, pues seguramente mi vida habría sido un camino muy, muy, muy diferente al que ha sido. Que no pasa nada, todo es también, o sea, yo agradezco la experiencia que todo esto me ha dado, el trabajo profundo que he podido hacer, o sea, yo creo que todo tiene un para qué. Entonces, pero que las personas que se guíen por sus sensaciones, no hemos venido a este mundo a sufrir, hemos venido a este mundo a disfrutar. Y a muchos se nos ha educado en que veníamos aquí poco menos que a sufrir. Y que si no sufrías, malo. Uf, Uf, el día menos pensado te va a caer un cenizo encima. Y eso no es cierto. Lo que tenemos es que conocernos, lo que tenemos es que aprender a trabajar nuestro lenguaje, a trabajar nuestra mente, a trabajar nuestra gestión emocional, a permitirnos las emociones. O sea, a mí o sea, yo soy muy llorona y no se me dejaba llorar. Tengo una sensibilidad a flor de piel y nunca se me permitió. Y entonces todo eso, o sea, luego, claro, bueno, tú me conoces, ¿no? Tengo la otra contrapartida que parezco, ¿sabes? O sea, tengo la esta de haberme hecho un muro. ¿Vale? Un muro para disimular, bueno, te ponías como una máscara para protegerte, pero que hay lógicamente. muchísimas personas que les pasa exactamente lo Sí, mismo, ¿no? Y totalmente. dejemos de pensar que las familias son maravillosas y que hemos tenido la desgracia de que nos ha tocado una mala familia. No, señores, las familias todas tienen Sí. algo. Entonces, pero bueno, normalicémoslo. O sea, no es No, un estigma. O sea, exacto. Es algo que ha pasado y que pasará, pero que ahora cada vez pues la gente tiene un poquito más de conciencia o abertura de mente y se están empezando a conocer pues todas estas técnicas que al final y al cabo solamente nos ayudan a nosotros a autoconocernos para poder mejorar. Y lo bueno del sistémico es que cuando tú sanas una relación tuya que viene del pasado, es que estás ayudando también a sanar la relación de tus hijos y sus descendientes. Tú imagínate que vengas acumulada, yo lo digo siempre, como una mochila cargada
de piedras y que en ese momento te das cuenta que todo lo que llevas es de todos tus ancestros y que al final dejas esa mochila. No se la vas a pasar a tu hijo ni a sus nietos. O sea, Bueno, realmente te ellos tendrán liberas. su propio destino y Pero sus bueno, propias cosas que pero trabajar. esas, Esas claro, no, esas esas no. no, Eso es, eso es. Sí. esas La no. verdad es que en ese sentido es, bueno, yo siempre digo que para mí este es uno de los, el trabajo es un trabajo muy gratificante, porque cuando ves que realmente las personas con las que trabajas o los alumnos que tienes avanzan, ¿no? Y se dan cuenta y cambian cosas y les ves sonreír, como te estoy viendo sonreír yo a ti, pues a mí se me crece el corazón, ¿no? Porque al final, bueno, pues ese es mi granito. Y yo creo que saber que uno, bueno, ha ido sembrando, ¿no? Algunos granitos, Tanto. pues es muy reconfortante, la verdad. Estamos ya al final de la entrevista. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Sé que estás en Instagram, pero no sé si estás en alguna otra red más o dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar como matildepastor.org. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, en Facebook lo tengo un poco más olvidado, o si no, en mi página web me pueden encontrar. Bueno, si ponen en Google Matilde Pastor, les voy a Ya sale salir. directamente. Les voy a salir. Con el pelo más largo, con el pelo más corto, pero Pero te les queda muy salgo bien. seguro. Te queda muy bien el pelo así, la verdad que sí. Gracias. Es que tengo una boda este fin de semana y entonces... Ah, pues nada, Sí, sí, estamos en fase de bodas. qué guay. Pues Matilde, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrir esta mirada tan profunda y tan humana, ¿no? Conocerte un poquito más desde toda esa experiencia que tienes y todo este mundo que conoces del sistémico que yo tenía ganas de poder traer aquí, ¿no? Otra mirada diferente, ¿no? Y es que quizás, bueno, voy a leer una cosa que no quiero decirla mal, y es que quizás aquello que sentimos diferente también puede convertirse en el camino a sanarnos, ¿no? En el Exacto, camino del corazón que tenéis ahí detrás, total. que siempre lo tengo ahí detrás en la estantería, ¿no? Porque yo creo que le puse ese libro porque es una manera de que cuando llegas a tu corazón es como una manera de conocerte a ti, ¿no? Una manera de conocerte, de sanarte y al final es el amor profundo, ¿no? Porque es lo que nos mueve, ¿no? Y cuando llegas a ese momento, a ese lugar, pues lo cambia todo, ¿no? Cambia la mirada, cambia el lugar y todo se vuelve de otro color, ¿no? No hay blanco ni negro, hay un mundo diverso de colores y se trata de encontrar el tuyo. Sin duda. Yo siempre digo que nadie ha dicho que este camino que sea fácil o sea sencillo y, y a veces, bueno, nos lleva nuestros años y nos lleva nuestro Ujú. tiempo, pero absolutamente todo se puede cambiar. Podemos reconciliarnos con absolutamente cualquier situación pero sobre todo lo que tenemos es que querer ah, aprender, querer cambiar, querer entender, tomar todas las herramientas. Yo he sido cursillista y espero seguir siendo Señor. cursillista profesional muchos años, porque de cada evento al que asisto, de cada esto, algo aprendo. Entonces, yo creo que eso es fundamental para que las personas podamos reconciliarnos con todo ese pasado, con esas familias, con esas niñas interiores que aquí la Sí. tengo yo con sus ¿Eh? ricitos. ¿Estás más contenta ya? Bueno, ya sabes que yo siempre digo que cuando estoy así en directo, no me preguntes por qué trepa por aquí, ¿no? Qué guay. Sí. Se Bueno, pone un poco, se revoluciona, se pone activa, pues si están más contentas las niñas, yo también. Feliz y contenta. Pues totalmente. mil gracias, Matilde. Y bueno, oye, si os ha gustado, por favor, dejadnos un comentario, seguirnos y nada. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Gracias. Mil gracias a ti, Loli, por invitarme a este espacio tuyo. Gracias.